Aprendo en casa. Hola chicos, ¿cómo están? Iniciando el tercer y último trimestre de este año escolar con el tema la dignidad humana. El ser humano es un fin en sí mismo y no puede ser reducido a un medio. Es el principio y valor intrínseco e inalienable que tienen todos los seres humanos por el hecho de serlo. Veamos pues chicos todo lo referente a lo que es la dignidad humana. ¿Qué viene a ser la dignidad? La dignidad es el respeto y la estima que todos los seres humanos merecemos y se afirma de quien posee un nivel de calidad humana irreprochable. La dignidad es la cualidad de digno, que significa valioso, con honor, merecedor. Y el término dignidad deriva del vocablo en latín dignitas y del adjetivo digno. Veamos los tipos de dignidad. Tenemos la dignidad ontológica o dignidad humana. Es con la cual todos los humanos nacemos. La dignidad humana es un valor y un derecho innato, inviolable e intangible de la persona. Es un derecho fundamental y es el valor inherente al ser humano, porque es un ser racional que posee libertad y es capaz de crear cosas. La afirmación de que todas las personas nacen con dignidad se refiere a este tipo de dignidad ontológica. La dignidad moral se relaciona con la moral de las personas y su comportamiento en la sociedad. La dignidad moral se refiere a la forma como nosotros nos comportamos dentro de la sociedad, haciendo lo correcto. La dignidad moral, por lo tanto, se refleja en las conductas que la persona ejerce según su moralidad que la sociedad acepta o rechaza. En este sentido, la dignidad moral debe reflejarse en todos los ámbitos de la sociedad como un modelo de conducta, costumbre o tradición a seguir. De esta manera, la dignidad moral se transforma en dignidad social. Luego tenemos la dignidad real, es aquella que se recibe por parte de los otros. La dignidad real también se le conoce como la dignidad personal. La dignidad personal se basa en el respeto y la estima que una persona tiene de sí misma y es merecedora de ese respeto por otros porque todos merecemos respeto sin importar cómo somos. Cuando reconocemos las diferencias de cada persona y toleramos esas diferencias, la persona puede sentirse digna, con honor y orgullosa de ser como son. La dignidad personal se basa en el respeto y la estima que tenemos. Luego viene lo que es la dignidad cristiana. En la teología cristiana, el hombre, al ser una criatura de Dios, posee dignidad. En este sentido, y según el Catecismo de la Iglesia Católica, el hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios, en el sentido que es capaz de conocer y amar libremente a su propio Creador. Eso lo sabemos no solamente los que somos católicos, ¿no? Sino también todos los que profesamos la fe cristiana. Sabemos que Dios nos ha creado a su imagen y semejanza. El hombre es una persona. El hombre, cuando se compara con los demás seres vivos e inanimados, llega a la conclusión de que tiene más valor que aquellos. Se da cuenta que no es un animal ni una cosa,
y que por su inteligencia merece recibir, pero también dar un trato acorde con su condición de persona. El hombre comprende que su superioridad dentro de la escala animal se debe a que, además de poseer un componente material, su cuerpo, está privilegiado con un componente inmaterial o espiritual que viene a ser su psiquis y una razón e inteligencia superior. Todo eso hace que la persona tenga dignidad. Pero, ¿qué viene a ser la persona humana? ¿Cómo se podría definir? La persona humana es el hombre con todas sus facultades. Se ubica por encima de todas las demás especies vivas porque su inteligencia le permite pensar y obrar reflexivamente, porque su voluntad le permite actuar libre y conscientemente, y porque está dotado de la capacidad de comunicar a sus semejantes sus pensamientos, sentimientos y deseos por medio del lenguaje. La dimensión social de la persona humana. El hombre no puede vivir solo. Desde que nace hasta que muere está íntimamente relacionándose con otros, ya sea en el seno familiar, en la escuela y en las diversas instituciones sociales de la localidad, de la región y del país. La persona humana vive en sociedad. El hombre, dentro de la sociedad, debe estar en condiciones de vivir como persona y de desarrollar su personalidad. Para ello, necesita de la libertad e igualdad de oportunidades para ejercer sus derechos. Por la dimensión social de la persona humana, las relaciones entre los hombres deben desarrollarse en un clima de respeto, tolerancia, cooperación y solidaridad. Así como se reconocen y protegen los derechos de la persona, la sociedad y el Estado le imponen, a su vez, un conjunto de obligaciones que debe cumplir para una mejor convivencia social. Aquí tenemos que tener en cuenta 3 puntos. Primero, antes de actuar y de sentir, debo de pensar. Veamos la dignidad humana. El ser humano, por el solo hecho de existir, tenemos ese valor intrínseco e inalienable que tienen todos los seres humanos por el solo hecho de serlo, sin que implique ninguna otra diferenciación externa de raza, religión o cultura. La dignidad externa se refiere a la que el individuo adquiere a lo largo de su existencia, esa respetabilidad que se gana de acuerdo a sus actuaciones que le permite ser más o menos digno frente a un grupo social. Así, por ejemplo, un estudiante que permanentemente llega tarde a clase no es digno de izar la bandera por puntualidad, ¿no? Por así decirlo. La dignidad humana se cuenta entre los derechos innatos, inviolables, intangibles y más valiosos de las personas. Esto quiere decir que se trata de un derecho fundamental, así como un valor inherente de todo ser humano. De esta manera, todas las personas tienen derecho a la dignidad humana por ser seres racionales y libres. Desde el nacimiento, toda persona cuenta con la dignidad como derecho innato. Se toma a la dignidad desde una perspectiva ontológica. Esto significa que las personas tienen la opción de moldear, cambiar e incluso mejorar la vida que tienen. Por ello, solo deben hacer uso de sus libertades
tomando las decisiones que le permitan tener una vida digna. Sin embargo, el concepto de dignidad humana hace referencia al derecho que tienen las personas de ser valorados y respetados, lo que les permite ser reconocidos como seres individuales y sociales, con todas las características que definen a una persona. Sin embargo, aunque se trate de un derecho humano primordial, no siempre se respeta. La dignidad humana es un derecho innegable e inviolable de todas las personas. A lo largo de la historia han ocurrido diversos hechos donde se vulneró la dignidad humana de las personas. La desigualdad social es un ejemplo muy claro y frecuentemente donde la dignidad humana no se reconoce ni respeta, aunque en otros momentos era mucho peor y más notable que en la actualidad. Un claro ejemplo de atentado contra la dignidad humana se encuentra durante el Holocausto. El Holocausto que se vivió cuando Hitler, ¿no? Atentaba contra los judíos. Durante este episodio funesto de nuestra historia se cometieron numerosas atrocidades violando los derechos de muchas personas. Cualidades sobre la dignidad humana. Primero tenemos la universalidad de los derechos humanos que garantiza que cualquier persona goza de ellos de forma igualitaria. Esto quiere decir que no importa su color de piel, su nacionalidad, el sexo, la religión, ni ningún otro aspecto de su persona. Todos tienen los mismos derechos. La Declaración de Derechos reconoce a todos los humanos como sujetos iguales de derechos. A su vez, el concepto de dignidad se relaciona con el valor. Así, al decir que somos seres dignos, se incluyen los principales derechos humanos. Aquí se destacan el derecho a la vida, el de la libertad, excepto cuando se comete algún delito, el derecho a la educación, la salud, el trabajo, la cultura, y se detallan además aquellas necesidades básicas que todas las personas deben y tienen que satisfacer para poder vivir con dignidad. ¿Qué situaciones atentan contra la dignidad humana? Dentro de algunas situaciones que atentan contra la dignidad humana tenemos la pobreza, la exclusión, la inseguridad, la explotación laboral, la discriminación y los secuestros. Ahora hablemos de cada uno de ellos. La pobreza. ¿Qué viene a ser la pobreza? Es la carencia de recursos necesarios para satisfacer las necesidades de una población o grupos de personas específicas, sin tampoco tener la capacidad y oportunidad de cómo producir estos recursos necesarios. Exclusión viene a ser el alta de participación de segmentos de la población en la vida social, económica y cultural de sus respectivas sociedades, debido a la carencia de derechos, recursos y capacidades básicas. La inseguridad se puede definir como la dificultad para escoger entre diferentes opciones para conseguir un objetivo determinado, así como la duda constante ante si lo que hemos hecho o dicho, ya seamos nosotros mismos u otras personas, es acertado o no. ¿Qué es la explotación laboral? Son todos aquellos abusos que comete el empleador sobre el empleado, como por ejemplo trabajar bajo condición de amenaza o percibir un salario que no corresponde con la responsabilidad
esfuerzo y horas de trabajo. Otro punto es la discriminación, que es una situación en la que una persona o grupo es tratada de forma desfavorable a causa de prejuicios. Los secuestros. Los secuestros son delitos que consisten en privar la libertad en forma ilícita a una persona o grupo de personas, normalmente durante un tiempo determinado con el objetivo de obtener un rescate o el cumplimiento de otras situaciones en perjuicio del o de los secuestrados o de terceros. ¿Qué consecuencias trae la presencia de estos puntos que hemos visto que atentan contra la dignidad humana? Tenemos, por ejemplo, la violación a las mujeres y niñas, el maltrato, el terrorismo, la violencia de género, la esclavitud, el machismo, el abuso a menores, los trabajos inhumanos, el racismo, el analfabetismo, el que malgastemos el agua, las guerras, las dictaduras, la pobreza extrema, la falta de ayuda sanitaria, la falta de libertad de expresión, la marginación, las diferencias entre países, la descentralización, el rechazo a personas de otras culturas, la inmigración por cuestiones sociales, económicas o políticas y la discriminación por problemas físicos o psíquicos. Bien chicos, quiero terminar el tema leyéndoles un pensamiento dado por Aristóteles, el cual dice, la dignidad no consiste en nuestros honores, sino en el reconocimiento de merecer lo que tenemos. Bien chicos, eso ha sido todo por hoy. Nos vemos la próxima clase. Cuídense mucho. Hasta pronto.